El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El cuerpo debe ser conservado en perfecta calma. Hemos de rechazar las sensaciones desusadas, sobrenaturales o naturales, porque éstas impulsan a la mente a seguir al cuerpo y no al espíritu. Nunca hemos de permitir que haya nada que nos estorbe de entender el quedo pero perceptible latir del espíritu. Como cuando el espíritu empieza a hundirse, el alma lo rodea y lo reduce a servidumbre, el Hijo de Dios debe aprender a mantener su espíritu continuamente en actividad, sin permitirle nunca que se quede estancado. Porque, a menos que su espíritu salga fuera para atacar a Satanás, indudablemente, va a atacar a su espíritu y a hundirle. Solo cuando nuestro espíritu se abre y fluye al exterior puede el Espíritu Santo, asimismo, fluir y rebosar de su vida. En el momento en que uno se retrae en sí mismo y permite que su espíritu se hunda, el flujo torrencial del Espíritu Divino cesa inmediatamente. El Espíritu usa el espíritu del creyente como su cauce para que salga el flujo de la vida de Dios. El cristiano debe determinar cuál es la causa de que su espíritu haya decaído y entonces debe restaurarlo a su estado original. Tan pronto como descubre el punto en que se pierde el poder de su espíritu, debe tratar de redimir la situación al instante. Las cargas del espíritu. Las cargas del espíritu difieren de los pesos del espíritu. Estos últimos proceden de Satanás con su intento de aplastar al creyente y hacerle sufrir, pero las primeras proceden de Dios en su deseo de manifestar su voluntad al creyente, de modo que éste pueda cooperar con él. Todo peso en el espíritu no tiene otro objetivo que el de oprimir, por tanto, en general, no sirve propósito alguno y no produce fruto. Una carga del espíritu, por otra parte, es dada por Dios a su Hijo con el propósito de llamarle para que trabaje, ore o predique. Es una carga con propósito, razón y para provecho espiritual. Hemos de aprender a distinguir la carga del espíritu del peso en el espíritu. Satanás nunca carga a los cristianos con nada, él solo circunda y pone cerco a su espíritu y les oprime con un gran peso. Un peso así dobla el espíritu de uno y acogota su mente impidiéndole que funcione. Una persona con una carga o misión de Dios simplemente la lleva, pero el que es oprimido por Satán encuentra que todo su ser está amarrado. Con la llegada del poder de las tinieblas el creyente instantáneamente se da cuenta que pierde su libertad. Una carga dada por Dios produce resultados opuestos. Por pesada que pueda ser, el interés en las cosas de Dios nunca le oprime o le estorba para orar. La libertad para orar nunca se pierde bajo una carga procedente de Dios, en cambio, el peso del enemigo que se impone sobre el espíritu de uno impide, de modo invariable, su libertad para orar. La carga impartida por Dios es quitada una vez hemos orado, pero la pesadumbre causada por el enemigo no puede ser quitada a menos que luchemos y resistamos en oración. El peso en el espíritu nos deja en un estado de pesadumbre y de opresión, mientras que la carga del espíritu es muy gozosa, por más que la carne no lo considere así, porque nos incita a andar junto con Dios, ver Mt. 11:13. Se vuelve amarga solo cuando le presentamos oposición y no cubrimos sus requerimientos. Todas las obras reales empiezan con cargas o misiones en el espíritu. Naturalmente, cuando el espíritu carece de todo interés nos vemos impulsados a ejercitar nuestra mente. Cuando Dios desea que trabajemos, u oremos, o hablemos, primero implanta una carga en nuestro espíritu. Ahora bien, si conocemos las leyes del espíritu no seguiremos descuidadamente con el trabajo que tenemos entre manos y permitiremos que la carga se acreciente. Ni vamos a dejar la carga, sin prestarle atención, hasta que ya no la sintamos. Sino que lo dejaremos todo a un lado inmediatamente para hacernos cargo y comprender el significado de esta carga. Una vez hemos discernido su sentido e importancia obraremos en consecuencia. Y cuando la obra requerida haya sido completada, la carga nos dejará. Para poder recibir cargas de Dios, nuestro espíritu tiene que ser mantenido continuamente libre y sin estorbos. Solo un espíritu sin
Estorbos puede percibir el movimiento del Espíritu Santo. Todo espíritu que ya está lleno de intereses ha perdido su filo agudo del sentido intuitivo y por ello no puede ser un buen receptáculo o vehículo. Debido a este fallo para obrar en conformidad con la carga que ya ha recibido de Dios, el creyente con frecuencia se halla cargado de modo penoso por muchos días. Durante este periodo Dios no puede darle ninguna nueva. Como resultado, es altamente necesario el averiguar el sentido de una carga por medio de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo y el ejercicio de la propia mente. Con frecuencia la carga o misión en el Espíritu es para que oremos, Colonia 4:12. En realidad, no nos es posible orar más allá de la carga. El seguir orando sin ella no produce fruto, porque la oración tendrá que proceder de nuestra mente. Pero la carga de oración en el Espíritu únicamente puede ser aliviada por medio de la oración. Cuando Dios nos llama para algo, como puede ser para orar, predicar la palabra u otra cosa, la única manera de aliviar esta carga es hacer aquello a que se nos llama. La carga de la oración en el Espíritu solamente es la que nos permite orar en el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. Cuando nuestro espíritu está afectado por cargas de oración no hay nada que pueda aliviarlo como no sea la oración. Es aliviado tan pronto como la obra ha sido realizada. Debido a la gran acumulación de cargas de oración a veces nos es difícil orar al principio, pero cuanto más tiempo oramos, más responde nuestro espíritu con la aprobación del amén. Deberíamos hacer todo lo posible para derramar todas las cargas de nuestro espíritu por medio de la oración hasta que todas ellas nos hayan dejado. Cuanta más vida es derramada por medio de la oración, más felices seremos. Una tentación común, sin embargo, es dejar de orar antes de que la carga haya sido levantada. Cuando empezamos a sentir júbilo en nuestro espíritu asumimos que nuestra oración ha sido contestada, sin darnos cuenta de que estamos todavía empezando a ocuparnos en la obra espiritual. Si en este momento nos desviamos para atender otros asuntos, entonces la obra espiritual sufre una gran pérdida. El creyente nunca debería considerar la labor espiritual como altamente gozosa o jubilosa, como si la presencia de una carga hubiera de quitarle lo que él considera una experiencia espiritual. Es lamentable que uno no se dé cuenta de lo que es verdaderamente el esfuerzo espiritual de la carga del espíritu. El que está dispuesto a sufrir por Dios y los hombres no vive para sí mismo, pero los que van en busca de placeres sensoriales diariamente y ven con aprensión el llevar cargas para Dios y la Iglesia, están viviendo solo para sí mismos. Ahora bien, a la luz de lo que hemos dicho anteriormente, no hemos de considerarnos como caídos, como si hubiéramos errado cuando Dios nos imparte una carga. Satanás se complace en extremo si interpretamos la cosa de esta manera, porque así él podrá escapar de nuestros ataques. No nos confundamos en este punto. Y no escuchemos a Satanás, porque si lo hacemos, él va a acusarnos y a atormentarnos todavía más. La obra espiritual auténtica es agresiva con respecto a Satán y es como un estar de parto para los creyentes. En modo alguno estas empresas pueden denominarse gozosas. Requieren una muerte más completa para el yo. Esto explica por qué ningún cristiano anímico puede ocuparse de ningún esfuerzo verdaderamente espiritual. El disfrutar a diario de placeres sensoriales no es evidencia de espiritualidad. Al contrario, los que andan con Dios y no hacen caso de sus propios sentimientos son los verdaderamente espirituales. Cuando un creyente con una carga espiritual está luchando con el enemigo, muchas veces desea estar solo, separado de todo contacto humano, a fin de poder concentrarse en la campaña de guerra espiritual. Antes de terminarse el combate apenas tiene oportunidad para una faz sonriente. Un cristiano espiritual debería dar la bienvenida a toda carga que el Señor pone en su camino. Debemos conocer las leyes del Espíritu y también la manera de cooperar con Dios. De otro modo, podemos prolongar la carga para nuestra desventaja, o bien, perder la oportunidad de colaborar con Dios.
Cada vez que recibimos una carga en nuestro espíritu deberíamos de inmediato procurar por medio de la oración averiguar en qué consiste esta carga. Si es una llamada al combate, hay que ir a la guerra. Si es una llamada a predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Si es una llamada a orar, es necesario orar. Procuremos trabajar juntos con el Señor. Que las cargas antiguas sean descargadas, o sea, cumplidas, para que puedan venir otras nuevas. La bajamar del Espíritu. La vida y poder de Dios en nuestro espíritu puede retroceder como una marea. Reconocemos que todo el que es anímico en general considera que su vida espiritual está en su cumbre cuando siente la presencia de Dios, pero si se siente bajo y seco, se halla en bajamar. Estos, naturalmente, son solo sentimientos, no representan la realidad de la vida espiritual. Sin embargo, la vida espiritual se encuentra en algunas ocasiones en declive, aunque es algo muy diferente de todo sentimiento del alma. Después que uno es llenado por el Espíritu Santo puede seguir bien durante un tiempo, y luego, gradualmente, no súbitamente, su vida espiritual empieza a menguar. La diferencia entre un declive sensorial y un declive espiritual se halla en lo siguiente: el primero es abrupto, en tanto que el segundo es gradual. Un creyente puede ser consciente de que la vida y poder de Dios que recibió un tiempo están menguando gradualmente. Esto puede ser causa de que pierda el gozo, la paz y el poder que su espíritu debería mantener. Día tras día se va enflaqueciendo y debilitando. En esta situación le parece que pierde el sabor y deseo de la comunión con Dios, la lectura de la Biblia pierde sentido, raramente siente el corazón conmovido por algún mensaje o un versículo especial, si es que esto ocurre alguna vez. Además, sus oraciones se vuelven secas y penosas, como si no hubiera sentido ni palabras, y su testimonio se vuelve forzado y de mala gana, no rebosando, como antes. En otras palabras, la vida ya no es vibrante, fuerte, jubilosa y gozosa como antes. Todo le parece que ha retrocedido. La marea tiene su flujo y reflujo. ¿Pueden la vida y poder de Dios en nuestro espíritu, del mismo modo, caracterizarse por un fenómeno de este tipo? De ninguna manera. La vida de Dios no conoce un ciclo de este tipo, no hay bajamar, porque está siempre fluyendo. No se levanta y decae como la marea en el océano, sino que es como un río que fluye con agua de vida, JN 7:38. La vida de Dios en nosotros no es en modo alguno como la marea que debe fluir en cierta dirección, a ciertas horas, porque la fuente de nuestra vida interior se halla en Dios, para el cual no hay variación ni sombra de cambio. STG 1:17. De ahí que la vida de nuestro espíritu tenga que fluir como un río incesante y rebosando. Por lo tanto, si alguno se da cuenta de que su vida está retrocediendo, debe hacerse cargo de que no es la vida la que decae, es simplemente que cesa de fluir. Debe saber que este flujo y reflujo es totalmente innecesario. No hay que dejarse engañar por Satán y considerar que uno que está todavía en el cuerpo no pueda estar lleno permanentemente de la vida de Dios. Su vida en nosotros es como un río de agua de vida. Si no se le ponen obstáculos va a fluir de modo ininterrumpido. Un cristiano puede experimentar una vida que fluye de modo permanente, una marea baja es algo innecesario y además es anormal. La cuestión que consideramos no consiste en ver de qué forma podemos inducir que la vida espiritual se levante después de haber caído, sino más bien cómo podemos conseguir que fluya. La fuente de vida permanece dentro del creyente, aunque ahora se haya bloqueada. No hay nada que vaya mal en la entrada, es la salida la que se ha obstruido. El agua de vida no sale porque el flujo no puede transitar. Si la salida no estuviera obstaculizada, el agua de vida seguiría fluyendo incesantemente. Lo que necesita el Hijo de Dios, pues, no es más vida, sino más flujo de vida. Inmediatamente después de haberse dado cuenta de una mengua en la vida espiritual, el Hijo de Dios debería comprender de modo automático que hay una obstrucción en alguna parte. Satanás te acusará de haber retrocedido espiritualmente, otras personas van a juzgar que has perdido poder,
y tú mismo vas a imaginarte que tienes que haber cometido algún pecado grave. Cierto, esto puede ser verdad, pero en modo alguno es toda la verdad. En realidad, una situación así es creada principalmente, aunque no de modo total, porque no sabemos cómo cooperar con Dios para cumplir sus condiciones para la permanencia segura del flujo de vida. La necesidad es un factor de primera importancia. De ahí que una persona inmediatamente empieza a orar y meditar y se prueba y escudriña en busca de una causa que explique esta bajamar. Debería esperar en Dios, pidiendo a su espíritu que le revele la razón. Entretanto, debería buscar y rebuscar para ver dónde ha fallado en cumplir las condiciones para un flujo de vida continuo. No solo debería confesar que se ha retraído, esta confesión es importante, sino también que debería averiguar de modo activo la explicación de esta caída. Por más que las opiniones de Satanás, las de los demás y la tuya propia sean de poca confianza, con todo, vale la pena considerarlas, puesto que a veces son reales. Al descubrir la causa, tienes que tratarla sin dilación. La vida no va a fluir hasta que sea tratada debidamente la causa de la obstrucción. En consecuencia, en los casos de bajamar en la vida espiritual uno debe empezar a aislar instantáneamente la causa por medio de la oración, meditación y búsqueda. Tienes que conocer la ley del flujo de la vida de Dios, rechazar todo ataque del enemigo. Luego, la vida de nuevo va a fluir, más fuerte que antes, derribando toda fortaleza del enemigo. Irresponsabilidad por parte del espíritu. El espíritu del hombre puede ser comparado a una bombilla eléctrica. Cuando está en contacto con el Espíritu Santo, brilla, pero si no está conectado, se hunde en la oscuridad. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, PR 20:27. El objetivo de Dios es llenar el espíritu humano de luz, con todo, el espíritu del creyente se halla a veces en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque ha perdido contacto con el Espíritu Santo. Para percibir si el espíritu de uno está conectado o no con el Espíritu Santo, basta con notar si está brillando. Hemos dicho antes que el Espíritu de Dios permanece en el hombre y que éste coopera con él mediante su propio espíritu. Si el espíritu del hombre ha sido privado de su condición normal, parecerá estar desconectado del Espíritu Santo, perderá toda su luz. Es, pues, muy necesario que mantengamos nuestro espíritu en un estado tranquilo y saludable de modo que nos garantice su cooperación con el Espíritu Santo. Si es perturbado por fuerzas externas, de modo automático se ve privado de su poder para cooperar con el Espíritu Santo y se hunde en las tinieblas. Ahora bien, estos fenómenos son causa de que el espíritu falle en su responsabilidad de cooperar con el Espíritu Santo. En tanto que no es capaz de cumplir su responsabilidad, la victoria es para el imposible. Supongamos que una persona se levanta por la mañana y tiene la impresión de que ha perdido su espíritu. El enemigo, quizá, le inducirá a creer que es debido a su cansancio físico, resultado de su exceso de trabajo el día anterior. Si acepta la sugerencia del enemigo sin más y permite que su espíritu se vuelva irresponsable, se verá despojado de toda su fuerza para rechazar las tentaciones de aquel día, así como para cumplir el trabajo del día. Debe buscar de modo inmediato la causa real, porque el espíritu debería ser activo y lo suficientemente poderoso para regular el cuerpo y no ser afectado de modo adverso por él. Debería reconocer que su espíritu, habiendo sido atacado por el enemigo, se ha vuelto irresponsable. Inmediatamente debe buscar la recuperación, o bien será derrotado en el momento en que se encuentre con otro cualquiera. Nunca hay que permitir que el estado de responsabilidad inicial del día continúe hasta el mediodía, porque este es un método seguro para ser derrotado. Una vez nos demos cuenta de que el espíritu obra de manera irresponsable, el creyente debe oponerse sin dilación a todas las obras del enemigo, así como a todas las causas para que el enemigo pueda trabajar. Si se trata solamente del ataque del adversario,
el espíritu va a recobrar su libertad después de haber resistido. Pero si hay justificación para el ataque, esto es, si la persona ha cedido algún terreno al enemigo, entonces hay que descubrir la razón y tratarla. En general, la razón se relaciona con la historia pasada del individuo. Necesita orar sobre cosas variadas, como sobre su ambiente, familia, parientes, amigos, trabajo y otros puntos. Cuando su espíritu se siente libre después de haber orado por una cosa determinada, entonces es que ha aislado la causa del ataque del enemigo. Poco después de haberse hecho cargo del asunto, el espíritu del creyente se verá libre y restaurado a su función. Algunas veces, sin embargo, la irresponsabilidad del espíritu es debida a que el cristiano ha soltado las riendas, permitiendo que el espíritu se descarríe en su curso. Pero debemos notar por la palabra de Dios que los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, 1 Cor. 14:32, y ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu. Es 13:3. Es de extrema importancia que el cristiano controle su espíritu ejerciendo su voluntad de modo que su espíritu no vaya a extremos, sino que se mantenga en un estado de cooperación con Dios. El espíritu del hombre puede descarriarse, de ahí que se haga notar en Proverbios 16:18, un espíritu altivo. El espíritu del hombre puede emprender acciones independientemente del espíritu de Dios si un creyente no ejerce suficiente dominio sobre él y le sujeta a Dios. En consecuencia, deberíamos ser vigilantes para que nuestro espíritu no se desvíe de la órbita de Dios, pierda su comunión tranquila con Dios y se vea impedido para colaborar con Él. En ocasiones, la irresponsabilidad del espíritu es debida a su endurecimiento. Dios requiere un espíritu suave y tierno para expresar su mentalidad. Si el espíritu se vuelve áspero e inflexible, las operaciones de su espíritu se van a encontrar impedidas. Solo un espíritu que cede puede cumplir el pensamiento del Espíritu Divino, todo aquel a quien su espíritu dio voluntad. Ex 35 horas y 21 minutos. Un cristiano debería poder ceder a Dios de modo inmediato. Su espíritu debería ser sensible de manera que pudiera percibir la orden de la voz más queda divina y responder inmediatamente. Si el Hijo de Dios endurece, no solo es impotente para seguir su voluntad, sino que no es apto para oír la voz del Espíritu Santo en su espíritu. De ahí que sea necesario mantener el espíritu tierno y flexible a fin de poder seguir en todo momento los latidos delicados de dentro. Esto es lo que el apóstol significa cuando escribe, no apaguéis el espíritu, 1 TS 5:19. Un cristiano tendría que hacer caso de toda palabra, movimiento y sentimiento de su hombre interior con cuidado. Al hacerlo, su estado de conciencia espiritual se vería aguzado y Dios podría darle a conocer su voluntad. Si una persona desea andar por el Espíritu, debería reconocer cuando no es responsable e incapaz de cooperar con el Espíritu Santo y también determinar el por qué. Debería guardar su espíritu con cuidado, a fin de protegerlo contra todas las perturbaciones, tanto del enemigo como las de la vida del yo, y asegurarle una comunión apacible con Dios. Las condiciones del espíritu. Vamos a resumir. Un creyente debería conocer todas las leyes del espíritu si desea vivir por él. Si no está alerta y pierde la cooperación de su espíritu con Dios, de modo indudable ya ha caído. El discernir la condición particular del hombre interior es una de las leyes más importantes y básicas que pertenecen al espíritu. Todo lo que hemos discutido en el capítulo está incluido en esta ley. Un hijo de Dios debería conocer cuál es la condición normal de su espíritu y lo que no lo es. Como el espíritu debería tener autoridad sobre el cuerpo y el alma del hombre, ocupando la posición más elevada en él y poseyendo el máximo poder, el cristiano debería conocer si esta es la situación en que él se encuentra o no debería también reconocer si su espíritu sí ha perdido su normalidad, la perdió a causa de la guerra o del ambiente. Las condiciones del espíritu pueden ser clasificadas generalmente en 4 tipos.
A. El espíritu es oprimido y, por tanto, se halla en declive. B. El espíritu está bajo compulsión y, por tanto, se ve forzado a una actividad excepcional. C. El espíritu está contaminado, 2 Cou. 7.1, puesto que ha cedido terreno al pecado. D. El espíritu está quieto y es firme debido a que ocupa su posición legítima. El cristiano debería conocer por lo menos estas 4 condiciones diferentes y también comprender cómo puede tratar cada una de ellas si es necesario. Con frecuencia el espíritu de una persona se hunde y es puesto de lado debido a su propio descuido o bien al asalto del enemigo. Durante este tiempo parece haber perdido su posición celestial, así como su empuje y su victoria, y como resultado se siente frío y marchito. Debido a la tristeza en su espíritu o a otras razones diferentes, su hombre interior está abatido y se ve negado del gozo de mantenerse a flote. Cuando el espíritu está oprimido de esta manera se hunde por debajo de su nivel normal. En otras ocasiones puede sentirse forzado a desbocarse. La persona puede ser estimulada de tal forma por su alma, que su espíritu queda bajo su compulsión y por ello se le niega la tranquilidad. Debido a la prosecución de tanta actividad banal puede desarrollar un espíritu extremado o ingobernable. Un exceso de risa, así como muchas otras acciones, puede producir un espíritu difícil de manejar. Una guerra prolongada contra el enemigo puede hacer que el espíritu se vuelva activo en exceso. El santo puede hallar su espíritu distendido hasta el punto de que es impotente para detenerle. O bien el enemigo puede inyectar en él un gozo extraño u otros sentimientos para seducir a su hombre interior a que se mueva y agite más allá de lo que es aceptable y sensato a la luz de su mente o voluntad. Siempre que alguien es incompetente para guardar su espíritu, está cubierto y es vulnerable a una derrota inevitable. El espíritu, otras veces, ni se hunde demasiado bajo ni es elevado demasiado alto, pero está simplemente contaminado. La contaminación puede ser debida, bien a su actitud de endurecimiento e inflexibilidad, bien a pecados como orgullo, celos u otros, o también a una mezcla del espíritu con funciones anímicas como el afecto, sentimiento y pensamiento natural, y así sucesivamente. El espíritu necesita ser purificado de cada una de sus contaminaciones, 2 Cou. 7.1, 1 JN 19. Si un cristiano desea andar según el espíritu, tiene que discernir exactamente en qué condición se encuentra, sea que esté quietamente ocupando su lugar propio o que haya caído demasiado bajo, se haya levantado demasiado alto o esté simplemente contaminado. Ha de aprender, si se requiere, a elevar su espíritu oprimido, de modo que esté a la altura de los estándares del Espíritu Santo, o bien a ejercitar su voluntad para prevenir que su espíritu se vuelva demasiado activo, o bien a restaurarlo a su normalidad si es demasiado activo, o bien a limpiar su espíritu contaminado, para que pueda colaborar con Dios de nuevo. Capítulo 3. El principio de la mente en ayuda del espíritu. Si el cristiano ha de andar según el espíritu, tiene que entender cada una de sus leyes. Sin este fondo de conocimiento no será capaz de captar todos los significados de cada uno de los diferentes sentidos espirituales y de modo natural será incapaz de hacer lo que se requiera de él. Las demandas del espíritu están todas expresadas por medio de los movimientos del espíritu. Dejar de hacer caso de los movimientos espirituales es desconocer las demandas espirituales. Es esto lo que establece la prioridad de conocer las leyes del espíritu en la vida espiritual de uno. Pero hay algo más que no tiene menos importancia para todo el que quiera andar según el espíritu, el principio de la mente en su función de ayuda al espíritu. Este principio ha de ser aplicado de modo constante. Muchos de los defectos de la vida espiritual se pueden atribuir a ignorancia de ello, aunque las leyes del espíritu sean realmente conocidas. ¿Y por qué? ¿Por qué estas leyes solo pueden explicarnos el significado de los movimientos del espíritu y proporcionarles los medios para satisfacer sus demandas particulares? Siempre que el espíritu siente algo,
Estamos equipados por medio del conocimiento de estas leyes para cumplir el requerimiento que se le hace. Si la condición es normal, obramos en consecuencia. Si es anormal, podemos corregirla. Pero aquí aparece un problema, y es que no siempre disponemos de estos movimientos espirituales. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.